Arrancamos con una frase un poco provocativa de Still, que era el padre de la osteopatía, que un poco nos hace un reto con esta frase o nos impulsa a pensar en lo que hacemos cotidianamente, con cuál debería ser el objetivo, ¿no?, de nuestra tarea. Y que por ahí lo que hacemos con nuestro abordaje alopático, con nuestra formación alopática, es perseguir un poco las enfermedades, ¿no? Y pensar cómo encuadrarlas, cómo encasillarlas dentro de un formato que está muy basado en el síntoma que el paciente padece, y a partir de ese síntoma, de esa enfermedad que ya hemos rotulado, establecer nuestro tratamiento. Y por ahí, lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el transcurso de este camino que vamos haciendo, que es la osteopatía, es que lo que empezamos a buscar es la salud del paciente, entendida esta como el equilibrio, ¿no? Por ahí, como ya lo hemos escuchado, el equilibrio biopsicosocial tiene que ver con encontrar ese aspecto, es la salud del paciente. Nosotros estamos acostumbrados a abordar la parte biológica, tampoco es la idea corrernos demasiado de eso. En el aspecto biológico tenemos muchas aristas sobre las cuales actuar, y después también estar en el ámbito de la salud, relacionándonos con otros pares para saber cuándo el paciente es un paciente para nosotros y cuándo es válido derivarlo. Entonces, vemos nosotros a nuestros pacientes que llegan a la consulta con mucho recorrido, ¿no? Habiendo pasado bueno, si pensamos en este paciente con dolor de hombro, que es un poco lo que nos llama hoy, vamos a ver que estos pacientes llegan con dolor de hombro habiendo tenido un recorrido, han ido al médico clínico a tratar de solucionar su problema, han ido a ver al traumatólogo porque el clínico le pareció que no era un tema para él, que el dolor de ese hombro no era un tema que lo involucraba. Por ahí el traumatólogo, si ve que no le puede dar solución, lo va a mandar a un especialista en miembro superior, y va a empezar con distintos tratamientos para tratar esa dolencia o esa afección. Muy probablemente lo manden a hacer kinesiología. Tenemos muchos kinesiólogos a los que están escuchando del otro lado, a los que seguramente le han llegado pacientes de estas características, con distintos tipos de tratamiento, para realizarles distintos tipos de tratamiento. En definitiva, dentro de esos especialistas, en algún momento va a llegar a nosotros, al osteópata, y es un paciente, como les digo, con este recorrido en donde no encuentra soluciones, ¿sí? Los síntomas, todo el mundo puede ponerle nombre a ese síntoma, incluso tal vez cada uno de estos especialistas le va a poner un nombre distinto a situaciones que son bastante similares y que pueden estar relacionadas con el dolor. Y tenemos que poder analizar ese sobre lleno de estudios que tiene el paciente para ver de qué manera lo abordamos. Bueno, la invitación nuestra es que el abordaje de la osteopatía es un abordaje holístico, ¿sí? Entonces entendemos que si la estructura que nosotros vamos a evaluar está armónica, está en orden, bueno, es más probable que nosotros podamos encontrar si hay cambios en la movilidad, en el sentido de mucha movilidad o poca movilidad, eso puede transformarse en un trastorno funcional, que a su vez puede dar lugar a un cuadro patológico en el lugar o en otro lugar del cuerpo, ¿sí? Entonces, pensar en evaluar a todo el paciente cuando llega a nosotros, y no solo esa estructura particular donde el paciente padece, es un poco una de las bases de nuestra filosofía. Cuando pensamos en las bases filosóficas, un poco tiene que ver con esto que hablábamos recién de la estructura,
cómo se encuentra esta y cómo se encuentra en referencia a la función. Entonces esa estructura que está conteniendo algo tiene que ver con lo que está conteniendo, y si ese contenido tiene alguna alteración, va a repercutir también en la estructura. Y un poco lo basa a esto el sentido de unidad, ¿sí? Que el cuerpo es una unidad, cada subunidad puede estar generando alteraciones, pero todo está relacionado. Hoy vamos a hablar del hombro, y van a ver que cuando hablemos de las relaciones del hombro, las relaciones las vamos a establecer en base al conocimiento y al intento de cada vez profundizar más el estudio de la anatomía. Así que las relaciones van a ser anatómicas, no son azarosas, ¿sí? Y cuando uno organiza o ayuda a organizar el cuerpo del paciente y hace que esa unidad funcione de manera adecuada, ahí es donde encontramos el equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio es el que va a generar la curación. No somos nosotros, como agente externo, el que va a introducir curación en el cuerpo del paciente. Es el cuerpo del paciente el que va a encontrar el equilibrio. Y la principal herramienta para Still de conducir ese equilibrio es la sangre, ¿sí? Es la circulación. Por eso la ley de la arteria es una de las bases filosóficas, porque cuando nosotros garantizamos la irrigación en el cuerpo, estamos garantizando que el cuerpo va a tener herramientas para producir la autocuración, ¿sí? Otro aspecto que por ahí me gustaría mencionar antes de pasar directamente al hombro, es que nosotros en la osteopatía trabajamos sobre las lesiones osteopáticas, ¿sí? Que se denomina disfunciones somáticas, ¿sí? A eso llamamos lesión osteopática, que por ahí se relaciona un poco porque es una prima hermana, la quiropraxia, en donde se habla de subluxaciones. Hay muchas maniobras que nosotros hacemos sobre el raquis, sobre la columna, que tiene que ver con restablecer la movilidad intervertebral, pero no es únicamente ese tipo de lesiones las que nosotros tratamos en la osteopatía. Cualquier alteración en la movilidad de cualquier tejido conjuntivo, que por lo general se caracteriza por ser una región dolorosa, en cualquier parámetro de movimiento va a generar una disfunción somática. Entonces, esa disfunción es la que es nuestro objetivo, restablecer esa movilidad normal del tejido que haya perdido la movilidad. Así que bueno, en este caso vamos a hablar de la cintura escapular. Es una linda mañana para que compartamos con un hijo de la casa, ya colega, que se formó con nosotros, y hoy nos va a hablar un poco de la cintura escapular. Así que también es profe de educación física, es kinesiólogo, como muchos de los que están del otro lado, ya es osteópata y algunos ya lo conocen porque ha participado en algunos de los seminarios que estuvimos. Así que, Fede, todo tuyo. ¿Te parece? Bueno, Ahí me corrí, tenés para presentar pantalla. No sé si me faltó algo. y vas a hacer un diagnóstico diferencial para saber que es un paciente de osteopatía y que no, pero lo puedo explicar ahora rapidito. ¿Se ve lo que puse? Está en eso, todavía Ahí no. está. Ahí sí, ahí sí. Bueno, yo no me veo a mí, no sé cómo hacer esto, y quiero ampliar acá, ahí, y ahí. Creo que ahí está. Ahí está Bueno, perfecto. ¿está? Perfecto. Bien. Bueno, buenos días a todos. Primero, acá estamos a merced de las inclemencias climáticas, así que, Fran y Aru, yo estoy relojeando ahí mi celular a la derecha por cualquier cosa, si me quedo hablando solo, porque estamos con una linda tormenta e internet caduca fácil cuando hay tanta lluvia acá. No te Bueno, preocupes, acá estamos. cualquier cosa me avisan, sí, por supuesto.
Estamos ahora, vamos a hablar un poquito de cintura escapular, como dijo Fran. Eh, lo primero que hay que hacer cuando me llega un paciente al consultorio, lo primero que tengo que ver es si es un paciente de osteopatía, si no es un paciente que necesita ser atendido por otro tipo de profesional antes. Si yo, vamos a nombrar un par de ejemplos gruesos, si yo veo que tiene una fractura de clavícula, no le voy a hacer osteopatía, necesito ir al traumatólogo. Si en los estudios complementarios veo que hay un tumor en el húmero, lo voy a derivar con el especialista y no le voy a hacer nada hasta no estar seguro. ¿Sí? Esas son las primeras cosas que hay que hacer, es un primer diagnóstico diferencial a ver si es o no un paciente para nosotros, para osteopatía. Ahora sí, ahora ya el paciente está en mi consultorio, lo voy a atender, pero, pero no sin antes repasar en mi disco rígido la anatomía de la región, que es lo que vamos a hacer ahora rapidito. Por más sábado de la mañana que sea, tenemos que repasar un poquito de anatomía. Es engorrosa, pero siempre es linda y nunca está de más repasar un poquito de anatomía, así que vamos a hablar ahora de la cintura escapular, que es un anillo osteomioligamentario u osteoligamentario, formado por 6 huesos: esternón, clavícula, primera costilla, escápula, primera vértebra torácica y húmero. ¿Sí? Entre estos 6 huesos forman 7 articulaciones que tienen que funcionar de manera sincrónica y ordenada para cumplir con la función de la cintura escapular, que no es otra que orientar la cavidad glenoidea de la escápula para posicionar el miembro superior en función de la mano, es el segmento rey del miembro superior, es el orgullo del hombre, con sus múltiples y delicadas funciones. Bueno, estas 7 articulaciones, estos 6 huesos están en pro de la mano. ¿Sí? La función de la cintura escapular es orientar la cavidad glenoidea para que después el miembro superior pueda alejar o acercar cosas del cuerpo, como alimentarse, la función básica. ¿Sí? Este anillo osteoligamentario además forma 4 orificios, por lo que pasan paquetes vasculonerviosos y vísceras, por supuesto. Acá es donde entra en relación el concepto de continente contenido, que vamos a hablar un poquito de estos 4 orificios así. Cierto que yo podía, si yo muevo el mouse ustedes me veían. Entonces, los 4 orificios los vamos a nombrar. Uno es el costo clavicular o subclavio, ¿sí? Por donde pasan acá, si ven, arteria, vena subclavia y las ramas del plexo braquial. El otro es el arco acromio-coracoideo, forma el techo de la cavidad glenoidea, por donde pasan los tendones del manguito rotador. Hay un tercero que es la axila, después vamos a hablar un poquito de la axila. Y el cuarto y más importante es el agujero u orificio de entrada torácica, donde está el diafragma de entrada torácica con todas las funciones que un diafragma implica. ¿Sí? Este es uno de los 6 grandes diafragmas que tenemos en el cuerpo, está formado por fibras faciales, que ahora vamos a ver, orientadas en sentido transversal, cumpliendo con la función de regulación de paso de fluidos, ya sea de cabeza y cuello hacia el tronco, como de cuello a cabeza, como del tronco hacia cuello a cabeza, y de estos dos hacia el miembro superior. ¿Sí? Podemos pensar a la hora de disfunción de este diafragma, de estas fibras transversales faciales, la zona tampón que se forma acá, y podemos pensar en estos pacientes con una cefalea congestiva, con dolor en la nuca, que sienten que la cabeza le va a explotar, con dolor retroocular, ¿sí? Y como una alteración facial que no esté dejando va a pasar la sangre a través de las yugulares, puede generar una congestión retrógrada desde este diafragma para arriba, generando esta congestión dentro del cráneo y la famosa cefalea. ¿Sí? No siempre son las cervicales, que es lo más común. Me duele la cabeza porque tengo contractura cervical. Bueno, no siempre están así, las pobres cervicales no siempre tienen toda la culpa. Vamos a hablar un poquito de artrología de la región. Dijimos que había 7 articulaciones, vamos a nombrarlas. En 2 de ellas después vamos a hacer un poquito más de hincapié. ¿Sí? La primera, la más importante, la que se lleva toda la atención por parte de traumatología, por parte de la kinesiología, y que es un imán también para nosotros en osteopatía, pero que a veces hay que corrernos, que es la idea del concepto que se lleven hoy, es la enartrosis glenohumeral, con sus 3 ejes de movimiento, con la posibilidad de combinarlos y hacer una circunducción.
la articulación más móvil de todo el cuerpo. Después arriba de esta tenemos la articulación subdeltoidea, que es una falsa articulación, no es una articulación anatómica, pero sí funcional. A través de una bursa subdeltoidea se generan dos superficies de deslizamiento, y son estas las que funcionan como una articulación íntimamente relacionada con la glenohumeral que decíamos recién, con la escapulohumeral. Siempre que haya movimientos en la escapulohumeral, va a haber movimientos de la subdeltoidea. Tenemos la articulación acromioclavicular, en esta después nos vamos a detener un poquitito más, porque es importante, es una artrodia que realiza microdeslizamientos muy importantes. Tenemos la esternoclavicular, en esta también nos vamos a detener después un poquito. No el número no está en el orden que estoy diciendo, si seguían por los numeritos, yo estoy en otro orden, estoy viendo el dibujo. La quinta también es media conflictiva, para algunos autores es una articulación, para otros es una falsa articulación, es la homotorácica, ¿sí? O escapulotorácica. Los que dicen que es una articulación, dicen que es una articulación mediada por músculo, y la llaman del género de la cisarcosis. Y después, como en osteopatía, incluimos en los huesos de la cintura escapular a la primera costilla, hay que nombrar sus dos articulaciones, que son la costoesternal y la cortovertebral, que ahí las vimos como 6 y 7. Esto en cuanto a las articulaciones. Estas son las 7 articulaciones que tienen que funcionar de manera sincrónica y ordenada para orientar la cavidad glenoidea en función de la mano. Siempre que haya una disfunción en cualquiera de estas 7, va a afectar sí o sí la cintura escapular y va a afectar a las otras 6. La miología de la región, bueno, esto es lo que los kine también tenemos más fresco, porque la parte de los músculos la vemos muchísimo. La cintura escapular, al ser una estructura horizontal y que conecta el eje del cuerpo con el miembro superior, recibe inserciones de músculos de todas partes del cuerpo, desde el cráneo, cervicales, dorsales, lumbares, cintura pélvica. Es una lista enorme que está acá, de todos los músculos que en una de sus dos inserciones al menos está en la cintura escapular. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que cualquiera de estos músculos que tenga una disfunción, ya sea una hipertonía o, por qué no, una hipotonía, ya sea una retracción, ya sea una cicatriz de un desgarro, o ya sea por una mala inervación esté funcionando mal, cualquiera de estos músculos que tenga una disfunción puede y seguramente esté afectando el funcionamiento del hueso en el cual se inserta, y de ahí a la cintura escapular. Es larguísimo, si nos ponemos a describir músculo por músculo, son como más de 20 seguro. Acá sí nos vamos a detener un ratito entonces, porque en esto la osteopatía trabaja muchísimo, que es las fascias, o la fascia, como les gusta decir a los autores ahora, hablando de una continuidad facial, ¿sí? Como que la fascia es una sola y así hay que entenderla, pero a la hora, a fines prácticos, para estudiarla, para aprenderla, es más fácil sectorizarla, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo acá voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a hacer un homenaje en vida, porque acá nos acompaña a un gran profesor que tuve en la formación, que una vuelta nos dijo una frase que no la entendía mucho, pero dije, qué linda frase, media cursi, pero qué linda, la colgué en mi muro en Facebook, como diciendo, mirá qué frase, qué inteligente que soy. Hoy, ya varios años después, habiendo tocado varios pacientes después, le puedo decir que la entiendo, ¿sí? Y sobre todo la comparto. ¿Sí? La frase que me dijo este profesor acá, el licenciado Francisco Varela O'Neill, no sé si, sigo sin saber si es de él y le salió muy bien o la robó de algún lado. Nunca me lo quiso decir, pero dice que el músculo es un peón al servicio de la fascia. ¿Sí? Esa frase, no se vayan todavía a colgarla al muro, esperen que terminemos de charlar, después la cuelgan en Instagram. Esa frase lo que indica es que el músculo tiene un tendón de inserción proximal, la parte carnosa, el vientre muscular, un tendón de inserción distal, y ahí termina. La fascia es una continuidad gigantesca de la cual depende un montón de cosas más. Acá mi computadora me dice su conexión es inestable. Cualquier cosa, si estoy hablando solo, me avisan. Vas bien, te escuchamos. Vamos bien. Bien. Bueno, fascia cervical, vamos a describirla un poquito. Fascia cervical tiene 3 láminas, superficial, media y profunda.
Dos de ellas están en íntima relación con la cintura escapular por las inserciones que toman ellas. ¿Sí? La fascia superficial, la lámina superficial, se inserta en mandíbula, se inserta en cráneo, ¿sí? En la línea curva occipital superior, y desde ahí, en su descenso, va a envolver tres grandes músculos que son el ECOM, acá lo vemos envuelto el ECOM, perdí el mouse, el ECOM, los escalenos y el trapecio, tres músculos enormes, con gran incidencia en la cintura escapular, ECOM, escalenos y trapecio, y después termina insertándose en la horquilla esternal, cara superior de la costilla y en el borde superior de la espina de la escápula. Esta es parte de la fascia que decíamos que forma el diafragma intratorácica, acá lo pueden ver. Esto que después está atravesado también por estructuras vasculares como vemos acá atrás. La fascia media de esta fascia cervical, la que vemos en violeta, es la otra que toma inserción en cráneo y después en su inserción abajo, distal, es en el manguito, en la horquilla external. En su recorrido envuelve a los músculos infrahioideos y de ahí su importancia o su relación con la cintura escapular, que los músculos infrahioideos se insertan en clavícula, escápula y esternón. Después, estas dos fascias se continúan a través de inserciones con una fascia también muy importante que es la clavipectoral. Recién decíamos que la superficial se insertaba en la cara superior de la clavícula y desde ahí, desde la cara inferior ahora de clavícula, la fascia que continúa es la fascia clavipectoral, que envuelve al músculo subclavio, me animo a decir, si no el más, uno de los más importantes en cuanto a la movilidad de la cintura escapular, el músculo subclavio, envuelve al pectoral menor, como acá vemos, y desde ahí se va a insertar en la apófisis coracoide. Pero como hablamos de continuidad, no termina en la apófisis coracoide. Desde ahí, la continuidad facial de esta fascia clavipectoral forma el ligamento suspensorio de la axila. ¿Sí? Ligamento suspensorio de la axila, ¿cuál es? Es el ligamento que une la apófisis clavicular con la apófisis coracoidea, no clavicular, la apófisis coracoidea, con el piso de la axila, que es esta pirámide cuadrangular que vemos acá. El piso de la axila, ¿se acuerdan? La axila tenía una cara anterior, una cara posterior, pectoral y dorsal, una cara interna, que era la parrilla costal con el serrato, una cara externa, el húmero y el bíceps y el coracobraquial, un vértice en la clavícula y articulación acromiocracoidea, y el piso es la piel, el tejido cutáneo, donde se inserta este ligamento suspensorio de la axila. ¿Sí? Acá tenemos que pensar en estos pacientes, por ejemplo, que tienen incapacidad de levantar el brazo sin tener una capsulitis adhesiva, sin tener un desgarro total del supraespinoso como músculo estárter de la deducción, que nosotros se lo levantamos incluso de forma pasiva y sentimos una restricción elástica. Bueno, pensar, ¿por qué no?, en este ligamento suspensorio de la axila tenso, y cómo la continuidad de toda esta fascia cervical, clavipectoral, axilar, puede estar tensa, impidiendo este movimiento. Más allá de los músculos aductores que pueden estar contracturados o hipertónicos, pensar también en esto facial. Después termino con lo facial, es esta fascia axilar, la que se continúa, creo que lo tenemos más arriba, está medio dibujado como la fascia braquial, dividiendo al brazo en dos compartimentos, uno anterior, uno posterior, con el bíceps, con el tríceps, ¿sí? Pero bueno. También hay que hablar un poquito rapidito de las funciones de la fascia, que a mí me interesa mostrar en esta imagen, que es el sostén, la nutrición, el transporte, y acá dentro del transporte están estos paquetes vasculonerviosos, a los cuales le forma una vaina o un canal, un conducto que los protege. ¿Sí? Podemos ver acá la arteria vena axilar, no, subclavicular ahora todavía, pasando por debajo del pectoral menor, transformándose en axilar y ya braquial. Bueno, esto no va suelto acá, va envuelto en un conducto facial, que ante una retracción facial, ante una tensión, una cicatriz, va a estar comprometido. Esto recordando lo que dijo Fran recién de la ley de la arteria. ¿Sí? Bien. Para que me pase la otra. Ahí está. La neurología de la región es la que capaz más conocemos también desde la kinesiología, neurología de la cintura escapular.
indefectiblemente tenemos que hablar del plexo braquial, su relación directa con vértebras, por supuesto, cervicales, y como vemos acá, con los músculos que antes nombrábamos, que se insertan en la cintura escapular, que están envueltos en la fascia cervical, pasando por debajo de los huesos que decíamos que forman la cintura escapular. Si no nos vamos a detener a explicar ahora que C4 recibe, o C5 recibe una anastomosis de C4, se divide en anterior. Hay que pensar sí o sí a la hora de la neurología en el plexo braquial, pero no todo es sistema nervioso central o periférico. Si hablamos de neurología, no hay que dejar de lado al sistema nervioso autónomo en su división simpática en este caso. Nosotros nombramos a la primera costilla como hueso de la cintura escapular, y delante de la cabeza de la primera costilla está nada más y nada menos que el ganglio estrellado o el ganglio cervical inferior, con la importancia que en el miembro superior este tiene, siendo el que regula la vasomotricidad del miembro superior, ¿sí? A través, yo la señalo con el dedo, bien, a través de esta arteria subclavia, y junto después con los dos ganglios cervicales superior y medio, la vasomotricidad del cráneo, nada más y nada menos. ¿Sí? Recordar siempre que hablamos de cintura escapular, el ganglio estrellado, al menos tenerlo presente. ¿Sí? Hablamos de vasomotricidad del miembro superior, y en las tendinitis del supraespinoso, recontra comunes en nuestro consultorio, sabemos que la mayoría de las tendinitis se dan en el tercio externo del tendón del supraespinoso, donde hay una mala vascularización por anastomosis de dos arterias, una proveniente de la nutricia y otra de la circunfleja. Bueno, si la falta de sangre es causa de una posible tendinitis, capaz mejorar la vascularización trabajando sobre este ganglio estrellado es una buena herramienta. ¿Sí? Bien. Sí. Venimos fenómeno, quedan un poquito más de 7 minutos y ya Sí. en el chat de esta charla pusimos una próxima reunión, a vos te la mandé recién también, así que vos metele, cuando se corte, por ahí seguimos en la próxima, ¿sí? Seguí tranquilo. Bueno, no me apuro. Dale. Bien. Bueno, ahora sí, pasamos entonces ya toda la anatomía, ya sabemos qué estructura está en cada lugar, qué músculos van, por dónde pasan las arterias, cómo se llaman las fascias, dónde se insertan. Ahora sí me paro frente a mi paciente que viene y me dice, me duele el hombro. ¿Sí? En osteopatía lo primero que tenemos que hacer, esto ya lo hemos hablado en charlas anteriores, lo han nombrado los chicos, es alejarnos primero del síntoma, ver al paciente de lejos y ver qué puede estar generando esta omalgia. ¿Qué puede estar generando esta omalgia, este dolor de hombro? Una millonada de cosas, un montón de cosas. Pero vamos a nombrar así rápido las más comunes, que no quiere decir que tenga que revisar todas estas. ¿Sí? No me voy a poner a revisar una por una, porque se me van a ir 4 horas en una sesión, sino que en la anamnesis, en la inspección estática, en la inspección dinámica, que no estamos haciendo ahora con un paciente, ya me va a sonar, si el paciente viene y me dice que hace 2 años que tuvo ortodoncia y hace 1 año y medio le duele el hombro, bueno, puedo sospechar de la ATM. Si me dice que tuvo una cirugía abdominal, puedo empezar a sospechar de pelvis o lumbares o vísceras. ¿Sí? No hace falta revisar todo, pero vamos a nombrar rapidito las lesiones. Esto se llaman lesiones estructurales a distancia, que es lo primero que hay que revisar a la hora de, antes de acercarnos al punto de dolor, en este caso el hombro. Las más comunes son el cráneo y las cervicales superiores altas, en relación con la cintura escapular, como dijimos, a través de músculos como el ECOM, de la fascia cervical, como decíamos recién, con inserción en cráneo y en clavícula, y por supuesto con el 11º par craneal, nervio espinal, con su inervación en trapecio y ECOM, ¿sí? Una disfunción muy común es la tensión, no me sale ahora la palabra, pero en la sutura occipitomastoidea, que en su proyección genera el agujero de RP, desde donde nace, de donde sale del cráneo el 11º par craneal. Entonces es muy probable que si hay una tensión ahí, el 11º par esté comprometido y esto afecte la cintura escapular. Si me habla de algo de eso, yo tengo que ir a revisar el cráneo cervical superior. Tengo que revisar cráneo, tengo que revisar columna cervical inferior, ese 3 para abajo,
recién hablamos de la relación otra vez facial, a través de músculos también, angular del omóplato, trapecio, romboides y el plexo braquial, recién nombrábamos que nace de ahí. Perdón, plexo braquial ante una disfunción cervical seguramente va a estar comprometido y esto va a afectar a los músculos de la cintura escapular. Tengo que revisar las dorsales, ¿sí? También con inserciones, trapecio, romboides, dorsal ancho. Tengo que revisar las costillas superiores, recién nombrábamos la relación a través de la fascia clavipectoral, los dos músculos pectorales, el subclavio. Tengo que ver las lumbares y la pelvis. Acá vamos a hacer, ya que hay tiempo entonces, otro pequeño paréntesis. Hace un par de semanas, Fran les estuvo hablando del esguince de tobillo, y como en esta lesión, en esta cadena lesional ascendente casi típica, digo casi típica porque puede no pasar, pero generalmente está, en esta lesión ascendente, en esta cadena lesional ascendente casi típica del esguince lateral, el esguince externo de tobillo, una de las funciones que quedaba era el ilíaco posterior, ¿sí? Y si recordamos un poquito de inserciones musculares, en el tercio posterior de la cresta ilíaca, cresta sacra y vértebras lumbares, pero en el tercio posterior de la cresta ilíaca se inserta el dorsal ancho. Y si yo tengo un ilíaco posterior, voy a tener un dorsal ancho, entre comillas, tirante hacia abajo, generando tensión, que me va a terminar generando en su inserción distal en el húmero una rotación interna. No es que el paciente va a venir con el hombro en rotación interna, va a haber tensión en esa dirección, ¿sí? Que teniendo 8 o 10 años puede generar una hiperpresión a nivel de acromio clavicular, o puede generar un hipercompensación interno, y todo esto termina en una lesión del manguito rotador. El paciente viene con una lesión del manguito rotador y capaz el problema está en el ilíaco posterior, pero también está en realidad en el esguince de tobillo, en que Fran no le acomodó el peroné todavía. ¿Sí? Este es el concepto de globalidad que hablamos en osteopatía que nombró Fran hace un ratito. Acomodale el peroné, Fran, dale. Bien. Otras relaciones, ATM, recién dijimos, ¿sí? A través de fascia, cervical, en este caso la lámina media, los músculos suprainfraioideos y visceral. Acá en visceral necesitamos 10 reuniones Zoom para explicar la cantidad de vísceras o la cantidad de formas de que las vísceras pueden generar una omalgia. ¿Sí? Tenemos que saber, así a grosso modo, no lo podemos hablar esto hoy, a grosso modo que hay dolores referidos en el hombro. El ejemplo más común y que todos sabemos es ante un infarto de miocardio, el dolor en el hombro izquierdo, mandíbula, pero eso es un dolor referido. Y después hay dolores por liberaciones metaméricas, hay dolores por tracciones faciales. Bien, las vísceras sí o sí pueden dar dolores en el hombro. Así termino con esto, que veo que queda un minuto. Acá no está, me falta el feedback con los que están del otro lado, pero me gustaría que piensen ustedes entonces qué otras estructuras pueden dar dolor en el hombro y que no están anotadas acá. Codo, muñeca y mano. No las anoté, me olvidé, pero no podemos no nombrar a codo, muñeca y mano, o revisar o tener presente codo, muñeca y mano, como dijimos. Si en la anamnesis el paciente me dice, me caí de la moto, me guincé la mano, caí de esta forma, pero eso fue hace 3 años, hoy me duele el hombro, bueno, tengo que ir a revisar, ¿sí? Codo, muñeca y mano. Estoy esperando que creo que se termina. Paso mientras. Empezamos con la evaluación de la cirugía. Bueno, si querés la otra diapo la comentamos en la otra reunión, Fede. Nos vamos yendo y arrancamos la otra. ¿Vamos? Que vaya